Emango dugu hasiera, gaurko lurralde informazio batzordeari, 8:30 pasata dira ja, beraz, hilero dagokienez bezala, lehenengoko puntua gai zerrendaren lehen puntua da, pasadan hilean egindako bileraren akta onastea. Puntu honetan norbaitek zerbait esan nahi du? Ez, orduan onartutzat ematen dugu, ahoz batez, eta bigarren punturagoaz arloko hainbat gairi buruzko informazio orokorra. Hemen Joseba Karregik hartuko du hitza, eta Getxo udalerriko zarata mapa ebazpenari buruz hitz egingo digu. Aurrera, Joseba, nahi dozunean? Bueno, Gunón, ahora sí, ya veis. Venga, bueno, como ya comentamos en el pleno, estábamos a punto de aprobar definitivamente la revisión del mapa de ruidos municipal realizado en 2015-2016 por primera vez y revisado al de 5 años tal y como recoge el decreto del Gobierno vasco que lo regula, y tras el periodo de exposición al público y resolución de alegaciones por el decreto 624/2023 se ha procedido a la aprobación definitiva del mismo. Tras ello nos toca hacer el plan de acción, que es un trabajo que también está adjudicado y lo que viene es a intentar acordar medidas que palíen aquellos ruidos detectados que superan los niveles previstos en la normativa, que en concreto, como sabéis, no habla de todo tipo de ruidos, sino que habla de los relacionados con el tráfico, es decir, carreteras y calles, industria y ferrocarril en este caso, ¿vale? Entonces, en Getxo los puntos están detectados, sobre todo en relación al metro y a la carretera. El resto de zonas prácticamente son todas zonas que se llaman zonas tranquilas, es decir, el 84% de nuestra población vive en zonas denominadas tranquilas, y el ruido que supera los niveles afecta a un 2,5% de la población, en torno a 2.000 personas. Básicamente están en el entorno a la línea de metro, básicamente en las calles Negubide, Domingo Iturrate y Avenida del Ferrocarril. Con respecto al tráfico interno municipal entre calles, ha habido una reducción importante de la población afectada, que ha pasado a ser del 10% a un 1%, básicamente por las medidas adoptadas, y entre ellas clave ha sido la reducción a 30 km por hora la velocidad de los vehículos. Nos quedan zonas de cierta afección en Bidezábalo y Arretxe, Euskal Herria, Avenida Los Chopos, Gobelaurre, Carretera Avanzada, así como en el corredor de Oribe Costa, que se limita el ruido que supera en periodo nocturno a las viviendas más próximas al mismo. Se han presentado 5 alegaciones, han sido resueltas. 4 de ellas están relacionadas con cuestiones en las que nuestra competencia para tomar actuaciones no es, que es el corredor de Oribe Costa y el metro. Y también por el Grupo Popular se ha presentado alguna alegación hablando de estos temas y también del ruido puntual que generamos las personas en la utilización de la vía pública, especialmente vinculado pues, a las terrazas. Como se contesta en la propia alegación, esto no es objeto del estudio, si bien en el plan de acción debería ser tratado. Y como digo, tras ello está adjudicado ya el plan de acción, que básicamente va a hacer 2 cosas. El mapa de ruidos por método se calcula a 4 metros de altura en las fachadas de edificios. En este plan de acción vamos a completar este estudio de forma que donde hemos detectado ruidos superiores midamos el ruido en toda la fachada, con lo cual sepamos el impacto en cada uno de los pisos y podamos matizar más la población afectada. Y luego, por supuesto, los mapas de los planes de acción que intentarán introducir o proponer medidas que en estos 5 próximos años hagan que ese ruido se minimice en los impactos de competencia municipal o sean trasladados propuestas a las autoridades competentes o las instituciones competentes para que puedan tomar acciones. Y esa es un poco la información que traíamos con respecto a la revisión del mapa de ruidos. Eskerrik asko, Joseba. Galderarik? Bai, Eduardo, aurrera.
Gracias, señora presidenta. Buenos días a todos. No, yo en cuanto ahora estoy viendo las alegaciones, las respuestas, vuelvo a decir, aparte de lo de Uribe Costa y eso que sí está, no comparto que no hayáis hecho en el mapa de ruidos un análisis de las zonas de ruido que hemos dicho que se generan por acumulación de personas, tanto en los fines de semana, en el pinchopote y todo eso. No sé por qué lo dejasteis fuera de la planificación del mapa. Aunque has dicho ahora que lo vais a incluir en el plan de trabajo para mejorarlo, no sé por qué lo dejasteis fuera. Yo creo que es una situación que habría que analizar en el pueblo, esas zonas concretas donde se producen ruidos puntualmente. No sé por qué se quedó fuera, si fue a la hora de contratar o no habéis considerado vosotros. Si no lo vais a hacer, o que ya no lo habéis hecho, por lo menos, como has dicho, que se incluyan esas soluciones o se tomen medidas, se intenten tomar medidas. Más. No, es una cuestión de lo que es el decreto regula, o sea, el decreto al que estamos dando respuesta regula los ruidos que te he comentado. Es decir, el ruido que comentas no es objeto de un mapa de ruidos. Otra cosa es que es evidentemente un ruido de ciudad, pero generado por personas y no por actividades o tráficos, y es otra cosa distinta, como verás, en ningún mapa de ruidos se incluye lo que es esto. Otra cosa es que es un ruido existente y que haya que tomar actuaciones. Pero el tipo de medición metodológicamente no es el mismo que el que incluye en el decreto este carnaval. ¿Alguna consulta más? Sí, Carolina. Sí, un poco sobre las medidas. ¿Se van a calendarizar de alguna manera para que podamos hacer un seguimiento de las medidas estipuladas, ¿no?, que se han derivado por el mapa de ruido, o algún tipo de plazos en ese sentido? No me acuerdo el plazo de ejecución del plan, pero yo creo que será en torno a 6 meses más o menos, y las medidas a partir de ahí se deben calendarizar dentro del plan de acción. Pero vamos, bajar a más en este momento sería, vamos, no hay información suficiente para poder contestar más allá de los plazos de elaboración del plan de acción y, en su caso, aprobación para luego ejecución. ¿Y de ese plan de acción tenemos un periodo, los 6 meses estos, o...? ¿Cómo? Es decir, ¿El plan de acción tenemos una fecha para tenerlo terminado, finiquitado? Pues está licitado ya, a final del año pasado está adjudicado y, bueno, digamos, yo creo que el comité técnico se reúne este mes, se constituye este mes para empezar los trabajos con la consultora adjudicataria de la redacción del plan de acción. Bai, besterik? Ez? Bueno, puntu beran, informazio orokorrean badaukagu este puntu bat, eskola bideak. Joseba, mesedez? Bueno, se trae lo que es el diseño de cara a la elaboración del plan de acción también, porque creemos que son las fechas para la elaboración con el proceso de participación de la gente, ¿vale? Bueno, metodológicamente también comentaros, está hecho el diagnóstico y la metodología utilizada ha sido con alumnado de tercero y cuarto de primaria, son los que han participado en él, 27 grupos en concreto, con la participación de 540 alumnos y alumnas. Además, se ha hecho un diagnóstico técnico y observaciones directas en la entrada a los centros. Se ha recogido la información de la Policía Municipal y además se han elaborado encuestas que se han hecho al alumnado, a familias y a profesorados, en un total de 2.442 encuestas recogidas. Como datos que resaltamos, bueno, pues que el 52% de nuestras escolares están a menos de 1 kilómetro del centro en el que reciben la enseñanza, acuden a la escuela en un 79% acompañados, normalmente consumamos Guaita en un 70% y van andando en un 55%. A partir de ahí se hace un diagnóstico, se ha hecho una visualización y una detección de los principales problemas a través de las encuestas, observación y participación de los grupos en itinerarios en calle, que ven las principales pegas que ven para poder acceder a sus centros escolares andando. Con respecto a las familias, también decir que, bueno, que crees que a la pregunta de si creen que su hijo o hija puede ir solo a la escuela, pues un 42% dice que sí y un 58% dice que no, y a la pregunta de si trabajamos para que haya caminos escolares seguros y dejarían ir a su hijo o hija solo a la escuela, el 63% de las familias dicen que sí. No obstante, dicen que la edad a partir de la cual empezarían a dejarles son 10-12 años.
y también dependiendo de la distancia a la escuela y de la zona en la que esté la misma. Es decir, el tráfico influye mucho para esta posible decisión de las familias de dejar a sus hijos ir a las escuelas. Con respecto al alumnado, pues les gustaría ir andando solos y solas en un 90%, si se les pregunta, y les gustaría ir andando y acompañados de sus amigos y amigas. En este diagnóstico, además, han participado las AMPAs, los profesorados y los consejos escolares, además de alumnado. A partir de ahí, hecho el diagnóstico, que os hemos mandado el documento, y como veis es un trabajo muy detallado y muy de cada centro escolar. A partir de ahí, para la propuesta del diseño del plan de acción, que en este momento se está elaborando y que se adjudicó también a final del año pasado, y también con un plazo de ejecución de en torno a, pues acabaremos en 6 meses desde que arranque, que empezamos, como aparece en ese cuadro, este mismo mes, con la constitución del comité técnico y la difusión del mismo a las distintas participantes en el diagnóstico. Bueno, se han agrupado los centros escolares en 4 zonas para intentar vertebrar 4 caminos escolares seguros, y eso lo haremos de forma participativa, tanto con los alumnados, con el profesorado, los centros, las AMPAs, y también intentaremos ir incluyendo dentro de esos itinerarios a los comercios y hostelería que puedan colaborar, como se hace, como metodológicamente se hace siempre que se hacen estos planes de acción o estos diseños de caminos escolares de cara a colaboraciones a futuro. Bai, galderari daukazue, ez? Eskerrik asko, Joseba. Eta 3. puntura pasatuko gara, galderak eta eskaerak. Lehen idazkia popular udal taldeak aurkeztutakoa. Mesedez, nork irakurriko du? Bai. Horrela, mesedez, Eduardo. Sí, gracias, señora presidenta. Nos preguntábamos en esta primera pregunta a ver que nos informase dónde estaba la locomotora de vapor, la que estaba en la plaza de la estación de Las Arenas. ¿Dónde se llevó? Uno, como ayer respondí ya en el Consejo Rector de Derecho Quiolas, la locomotora que estaba en la plaza de estación de Las Arenas se llevó a Fadura, y de Fadura el Ayuntamiento hizo una cesión al Museo Minero de Abante y Ciervana, y está allí. Vale, pongo una foto pero es en blanco y negro, si queréis verla. No tengo impresora en color. Vale, entonces sin más. Gracias. Vale, pues pasamos a la siguiente pregunta con el registro telemático 1535 presentado por el Grupo Municipal Popular. Sí, gracias. En Guecho se implantó un programa piloto de alquiler de vehículos de movilidad personal, patinetes, que comenzó en septiembre del 19. Luego estuvo 4 meses y hasta el julio del 20 se sumó Verango y Sopelana durante otro periodo de 6 meses. En base a la información que se dio en la comisión sobre una posible licitación para la concesión del servicio de alquiler de los patinetes, desde el Grupo Municipal queremos saber si tienen fecha para hacer este expediente de licitación, para comenzar el expediente, y cuáles serían los puntos definitivos de alquiler que se implantarían. Vale, eskerrik asko, Eduardo. Bueno, nuestra apuesta ha sido la bicicleta pública eléctrica compartida. Y bueno, como se ha venido explicando aquí, queríamos que además pues fuera compartida y que se pudiese utilizar y viajar pues a través del Bilbao metropolitano. Esto en principio era un proyecto que teníamos para impulsar desde el Ayuntamiento de Guecho, y es verdad que después Diputación también hemos conseguido de alguna manera pues que también lo impulse, y estamos esperando pues que para primavera podamos disfrutar de este servicio en esta zona, en este entorno. Y en caso de que llegase el patinete, si tiene que llegar en algún momento después de haber implantado pues el servicio de bicicleta, lo que sí tenemos es un estudio realizado, un análisis, que nos vino bien tener esa prueba piloto de esos meses, porque ahí pues nos indican sobre todo los puntos que tenemos que tener, sobre todo controlados, regulados de alguna manera, que es el número de patinetes que se pongan a disposición en la vía pública, al igual que los puntos de estacionamiento de los propios vehículos.
Sí. ¿Alguna cuestión? Pues pasamos al siguiente escrito con el número de registro telemático 1782 presentado por EH Bildu. Nork hartuko du hitza? Ibone, venga aurrera. Oini errepidea 10 zenbakidun lurzorua inguratzen duten hesiek apurtuta eta guztiz tardilduta daude. Handik egunero dozenaka ume pasatzen direnez, Nuestra Señora de Europa ikastetxera eta geroa ikastolara joateko udalgo gobernuari hesia konpontzea eskatzen diogu. Bai, hemen idazkian aipaturiko erreferentzia bakarra izan da oini errepidea 10. Ara joan gara, eta zailtasunak izan dugu kokatzeko zuek adierazitako problema. Orduan, ekarri ditut argazki batzuk ia kokatzen duzuen ia zehazki zertaz ari zarien, zera joan da ez dugu gauza nabarmenik ikusi. Orduan, ez dakite argazkiak ikusita edo, zeuek hobeto kokatzen duzuen. Nada zein den bai hori. Oini errepidearen inguruan badago triangelo antzeko bat. A ber, momentuz kokatzeko leku asko. A ber, hau izango litzake ametik dinoztazu, orduan, hau ikusita. Hoitxe konpondu berri daukasuena, hauze. Hau, hoitxe jarri duzue. Ez hau argazkien dut, oin Dinot, aste honetan jarri duzuela. Orduan aldatuta da, orduan konpontuta da. Edo aldatzeko bidan zabete, honeko va a ser una pregunta. Ez que denok. Hau zera, hau, Orduan konpontuta dago arazoa? hau, ikusten bali, hemen ez da ondo ikusten Hau baina. Googleetik atara dute, antzinako Bueno, argazkia izan da. antzinako argazkia hauek ikusita, baina guztiez antzinako apurtuta dago, erdelduta dago, leku Ametik guztietatik. dinosu. Ametik edo. Hori da. Baina hori da, hauze. Hau da, buelta mondaz da. Hau, Ez, hau da berea. Hau da leku bera. bai. Baina, bueno, konpontzen ari bazarete, bale. Ez da gure kontu, Bai. hau partikularra bada, oin lurzati partikularra bada, jabeak hartu behar dugu ardura. Baina ez dakite... Bale, ez dakit. Hori zehazki ez dakit, baina jakindakiguna da, nahiz eta jabeak ez baduen ardura hartzen, hemen dagoen Bai, hesia. gu atzatik egongo. Hori da, hesi hori. Baina hau da dinoztasuna. Bai, hesi hori. Bueno, Baina esan digute, garro izan esan digute, konpondu zuela. Baina hesi hori da esaten duguna, osea, erdoilduta zegoen eta apurtuta eta arrisku bat zan. baina zan... Konpondu bat duzue ja ez. Ez Ni ez pasatu ikustera, esan digute, garro izan konpondu zuela. Bale. Konponduta dagoela orduan? Bantzaz bai. Edo konpontzeko, bale. Bueno, besterik, honi buruz, ez? Hurrengo idazkia. Bale. Bai, hurrengoa bai, EH Bilduk aurkeztutakoa da, eta telemaki zenbakia 1783. Bai, Mikel aurrera. Bai, aurreko asteartean, urtarriak 31, udallangileak ertzantza eta zahartza aktiboko zinegotzea Romulo P. Vega 12rekinetan egon ziren espazioa usten. Urtarriaren 11, jakin genuen Euskal Autonomia Erkidegoko Justizia Auzitegia Romoko Ibar Nagusien etxea elkarteak Lope de Vega 12rekinen ereizketa gelditzeko aurkeztutako errekurtsoa atzera bota duela. Hortik aurrera, Ibar Nagusien etxeak hilabeteko epea du beste errekurtsorik aurkezteko. Horiek horrela, honelako galdera daukagu, noiz daukazue aurre ikusita eraikina botatzea? Como tenemos una pregunta después. Vale. Bueno, sobre el tema de los enseres, por poner un poco las fechas, en el 17 de agosto de 2022 se hizo la recuperación del edificio, el 3 de septiembre... ¿Sí? Que pague. Aurreko galdera da. Vale. Sí, ya está. A ver, el tema del derribo, nosotros en principio lo que hemos hecho es poner a disposición de Diputación, como tenemos el convenio que todos conocéis, además bueno, tenéis una copia, poner a disposición de Diputación el edificio como nos corresponde y a partir de ahí esa escritura quien realiza todas las operaciones vinculadas a la construcción del edificio, entre ellas el previo derribo del edificio existente.
Entonces, ¿cuándo empiezan? Pues cuando ellos se consideren oportunos. Nosotros le tenemos licencia, si no recuerdo mal, tenemos una licencia concedida y una licencia concedida el 12 del 7 de 2022 y una ampliación de plazo el 7 del 2 de 2023. Eso es lo que hay. Tienen licencia desde el 12 de julio del año pasado y una prórroga concedida el 7 de febrero de este año. Vale, bueno, hori atzo, bueno, eta duela bi egun gertatutakoarekin ikusita, bai ikusi dugu dena pasatu dela foru aldundira, eta ikusi dugu zeintzuk etorri diren eraikuntza hori babestera, eta kontatzekoa da, aprobetxatuz batzordean gaudela, eta atzo bozeramaile batzordea izan genuela, kontatzekoa da, bertan gertatutakoa, azkenean deno dakigu iskanbiak egon direla hor, polizia oldarki eragiten egon zela atzo, badakigu gure herriko jendea dela, badakigu zahartze pertsona zaharra daudela, arroma osoko jendea dagoela, eta uste dugu salatu behar dela egoera hau, azken finean jendeak era pazifikoan joan zen, beraien proposamena defendatzera, eta gertatutakoa oso larria ikusten dugu. Horien artean hainbat eta hainbat zauritu egon zen ebai langile bat jipoitua izan zen poliziagatik, zehazki irukaldizkariko kazetaria, eta hemen esan behar dugu, baudela erak eta erak jendea mugitzeko, edo jendeari beste alde batera edo beste era batean lekutik mugiarazteko, eta uste dugu, atzo eskatu genuen bezala bozeramaile batzordean, egin zena eta gertatzen ari dena Getxoko herrian oso bortitza dela eta tamalgarria dela. Besterik gabe, gogorra iruditzen zaigu horrela ibiltzea, uste dugu kudeak eta gaitasun eza nabarmena erakusten duela hemen gertatzen ari dena, eta uste dugu momenturen batean udaleko arduradunak atera barko didela azalpenak emoten, batez ere langile baten gaineko jasarpena salatu behar delako bortizki, eta denok babestu behar ditugulako gure herritarrak, eta denok babestu behar ditugulako han gertatzen diren edozein gauza. Bueno, Mikel, hurrengo galdera daukazue, mesedez. No hay palabras en esta pregunta. ¿Quieres hacer alguna consulta? Pero preguntas al respecto. Iba a complementar de lo que estaba hablando Mikel. Pero son preguntas al respecto del edificio. Bueno, es para señalar que estamos pregunta? en la misma línea de lo que acaba de decir. Si queréis coger la voz, la podéis coger al final, pero es bueno, la repetimos en nuestra pregunta. Respecto a esta pregunta. La repetimos en nuestra pregunta. Mikel, hurrengo idazkia mesedez. Aurreko asteartean, urtarriak 31, udallangileak ertzaintza eta zahartze aktiboko zinegotzia Rompo Lope de Vega Amabirekinetan egon ziren espazioa uzten. Ibar Nagusien etxeko lehendakariari esan zioten bertatik ateratako altzairu eta bestelakoen inbertarioa badagoela. Gauzako horrela, honako galdera egin nahiko genuke. Zer egingo duzu inventarioko gauza guzti horiekin? Jabei eman diezue, inventario horren kopia bat jasotzea nahi dugu. Bueno, ahora sí, respondo ahora. Vale. La retirada de mobiliario en seres invitó a la Asociación Ibar Nagusien-Etxea a la identificación y retirada de los que eran de su titularidad. Identificaron los bienes que eran de su titularidad procediendo a señalarlos para que se pudieran posteriormente retirar. Esas actuaciones no solo tuvieron lugar ahora el 31 de febrero, también el 3 de septiembre, con ocasión de una entrada en el edificio, se les avisó para que si querían retirar alguno de los enseres que allí se encontraban, lo hicieran, y retiraron 2 ordenadores, una caja con dinero y los chalecos. A partir de ese momento, hasta ahora no había retirado nada. Hay un inventario que obra en su poder, porque es un inventario de su material y podéis pedírselo a ellos perfectamente.
Eta bertan ateratako gauzen edo altzarien eta horrelako inventarioa oso da, hortik ateratako guztia ez bakarrik beraiek eraman zutena. De lo nuestro. Bai, dena De lo nuestro, badago. sí. De lo nuestro, pregunto, supongo que sí tenemos un inventario. Pero bueno, hay luego una pregunta del Carrequín Podemos si puedo aclarar más concretamente qué se ha hecho con cada cosa. Vale. Eskerrik asko, Lora. ¿Alguna pregunta? ¿No? Pues pasamos al siguiente escrito presentado por el Carrequín Podemos con el número de registro telemático 1839. La primera pregunta, Carolina, por favor. Eskerrik asko, es sobre el desalojo de la Nagusien Etxea. El pasado 31 de enero estaba acordado con responsables de la asociación Ibar Nagusien Etxea que las brigadas se acercarían a abrir el edificio para que la asociación pudiera recoger algunos enseres suyos que se encontraban en el interior. Pero además de esto se vio cómo las brigadas aprovecharon a tirar muebles y enseres en buen estado de forma aparentemente injustificada. La pregunta es, ¿con qué criterios se han tirado? ¿Qué se ha hecho con ellos, tanto con los desechados como con los que estaban en buen estado? ¿Qué supone la noticia dada por la transferencia del edificio de la Diputación y qué plazo se maneja para los próximos pasos? Bueno, pues, ¿con qué criterios han tirado? Pues desde el área de cohesión social se ha indicado qué hacer con los bienes y enseres que encontraban en el inmueble, porque esa es la responsabilidad de ellos. Los bienes y enseres desechados han sido trasladados a vertedero, autorizado, y el resto están en dependencias municipales, a la espera de su traslado a otras dependencias municipales, por ejemplo, pues algún organismo autónomo, estamos mirando porque pueden ser aprovechables para, pues por ejemplo, para Getxo Kirola, ¿vale? Sobre la noticia de la transferencia de edificio a Diputación, pues como he indicado antes, como se comprometía el Ayuntamiento en el convenio, deberíamos entregar el edificio sin nuestras cosas y sin las cosas que estaban allí, que no eran nuestras también. Como digo, se han otorgado 2 licencias por un plazo de 2 meses para el derribo y por 30 meses para la construcción de un edificio que va a albergar pues, viviendas para 100 personas con dependencias de 2 y 3, a través de unidades convivenciales y 40 apartamentos para jóvenes. Y sin más, y además la Asociación Ibar Nagusien tiene una propuesta para ocupar un espacio de 285 metros cuadrados aproximadamente. Vale. Eskerrik asko, Albert. Vale, Sí. sobre la pregunta de los enseres y de los muebles primero. O sea, en este momento ya no queda ningún mueble que pertenezca por un lado al ayuntamiento o que pertenezca a la asociación dentro del edificio, o sea, el mueble, insumo, inventario. No queda nada propiedad del ayuntamiento y nada propiedad de Ibar Nagusien. Vale, y podemos tener en algún momento el inventario de los muebles que sí se van a reutilizar y a qué lugares se van a dedicar. Voy a preguntar, Lo que ha dicho antes, que lo vale, haga pero he respondido antes a mí que trataré de localizar si existe el inventario, pero bueno, entiendo que sí existe porque algo se hizo, sé que algo se hizo. Lo que no existe es sobre lo que se ha tirado, se decidió que no estaba en condiciones de ser reutilizable y se envió al vertedero correspondiente autorizado. Vale, y en cuanto a la segunda pregunta, queremos unirnos a lo que ha comentado el compañero de H. Bildu. Nos parece desproporcionada y brutal toda la actuación que hemos visto por parte de las fuerzas policiales. Esperamos que se pueda saber quiénes tienen responsabilidades, pero desde el Carrequín Getxo queremos que quede claro que rechazamos que en este municipio, mientras se habla de temas como envejecimiento activo y inclusión, nos estén dando reparos o se esté mirando con cierto silencio y cierta dejadez que se le esté tratando de esta manera tan violenta a las personas mayores de Roma. Siguiente pregunta, por favor, Carolina. Vale, tiene que ver con los terrenos junto al río Gobela. En los terrenos de Recagane, donde se quemó lo que iba a ser el Gasteche, se encuentra, hemos puesto una foto, donde hay una serie como de objetos de imaginería industrial abandonada. Nuestra pregunta es, ¿esto a quién pertenece? ¿Qué es? ¿Por qué está tirado ahí? ¿Se piensa conservar o qué se hace con esto? Bueno, esa pieza parece ser que se trata de una antigua pieza que estaba en el río Gobela, que era pues alguna presa, y cuando se hizo la intervención de las canalizaciones en ese entorno del río, pues se retiraría y se dejó ahí. Igual con la maleza hasta ahora no se ha visto, con la maleza que estaba allí pues no se ha visto la pieza y bueno, pues ahora pues pasarán a retirarlo. ¿Es que ricasco? Siguiente pregunta también sobre el río Gobela. En este caso, su paso por Areta o Romo, en el río están acumulando grandes cantidades de restos y ramas e incluso hay una raqueta en el agua desde hace varias semanas. La pregunta es ¿para cuándo está prevista la próxima limpieza? Está incluido en el plan de trabajo esta semana.
Se agradece. Es que ricasco. Leeremos ahora la maqueta. Urrengo galdera, mesedez. Vale, la siguiente pregunta se retira, puesto que ya se ha dado cuenta de lo del mapa de ruido y la ordenanza. Vale, pues entonces vamos a la última presentada por escrito. Y esta tiene que ver con el chopo de las mujeres. Ahora que se han iniciado las obras de rehabilitación de su fachada y espacio interior, ¿qué posibles usos se consideran? El espacio se destinará al público, se trabajará en su contenido en la colaboración con los colectivos del Puerto Viejo. Bueno, respecto al espacio que estáis comentando, el espacio de las choqueras, estamos en una segunda fase de rehabilitación y adecuación del edificio. En una primera intervención ya se rehabilitó la cubierta y la terraza del edificio. En esta otra lo que se está haciendo es la fachada, eso es, la fachada y también el interior del edificio, así también como el revestimiento de los muros de aislamiento, o sea, se está adecuando. Y habrá una tercera fase que corresponderá con dotarlo de accesibilidad. Cuando llegue el momento de hablar sobre los usos de este espacio de las choqueras, pues por supuesto que contaremos con la colaboración, como venimos haciendo para otros asuntos, con la Asociación de Vecinos del Puerto Viejo. Ahí. ¿Alguna otra pregunta al respecto? Bien. Espera, ¿sobre este? Sí. Vale. De cuando llegue el momento, como este momento lo estamos esperando por lo menos desde el 2016, a ver si tenéis en previsión cuándo va a llegar este momento, o será en la legislatura dentro de 3 o así, o cuándo va a ser. Cuando llegue, como lo he dicho. ¿Algún escrito más? O sea, escritos no hay más presentados. ¿Queréis hacer alguna consulta? Sí, Eduardo. No, primero es el pleno es así. Sí, Eduardo, adelante. Tengo una pregunta y dos ruegos. La primera pregunta es el 27 de abril del año pasado, la Asociación de Comerciantes la Asociación de Comerciantes del Mercado de Algorta solicitó una licencia a este ayuntamiento para instalar placas solares en la cubierta del mercado de Algorta, porque necesitan, ya sabéis, el precio de la luz, pues los mercaderos necesitan pagar menos y han hecho esa solicitud, ¿no?, para cubrir todo el tejado de placas solares, y estamos en febrero de un año después y no se les ha concedido la licencia y siguen esperando. Entonces quería saber cómo está este expediente y por qué se está retrasando tanto, cuando yo entiendo que colocar placas solares, y más en un mercado algorteño, pues debería ser algo inmediato. No sé por qué están esperando tanto. Vale, no tengo información al respecto. Consultamos y os contestamos la próxima. No sé si alguien quiere añadir algo, porque yo no tengo... ¿El expediente para que me lo miréis? No. Vale, es el 2022/178. Yo pensaba que la instalación de placas solares era un tema de comunicación previa. Bueno, ten en cuenta que estamos hablando de una concesión, es un edificio municipal, tienen que intervenir de un lado, son diferentes departamentos los implicados, patrimonio, para ver si con el título concesional hay o no confrontación de esto que pretenden, tienen que intervenir edificios municipales y luego finalmente también el área nuestra. Entonces, bueno, pues no sé si ya te contaré cómo está cuando lo mire. Vale. Dos ruegos. Uno Sí. simple. Este contenedor que está aquí en la zona de obras del ayuntamiento, que lleva un contenedor aquí en la parte trasera del ayuntamiento, hay un contenedor de obras hace muchísimo tiempo, aparcado aquí en la trasera, donde están las motos antes. Las obras yo creo que han terminado, pero en todo caso, yo no lo sabía, pero el vecino del primer piso que está en el bajo, el otro día se me asomó a la ventana al verme pasar y me decía que, claro, él tiene razón. Es una zona, se sube una persona al contenedor y puede entrar a su ventana de su casa. Claro, si os fijáis, yo no me he fijado nunca y me imagino que ninguno de vosotros. Sí, el techo de su contenedor está a la altura justo de la ventana del piso y la señora que se me asomó tiene bastante miedo. Entonces, yo no sé si han terminado las obras del ayuntamiento o si podemos alejar el contenedor de esa zona. Ya sé que en otro sitio quitaríamos una parcela de aparcamiento, pero yo comprendo que la señora tiene miedo y el contenedor ese que tenemos aquí detrás de... Sí, me entiendo que será una caseta de obra, ¿no? Es un contenedor convertido en caseta de obras, pero yo entiendo que lo podemos retirar, por lo menos cambiarlo de acera para que la señora lo tenga. Es verdad que si os fijáis, se sube a un señor ahí y entra por la ventana. Entonces, Vale, claro, recogido vale, la gracias. petición. Y la última es un nuevo ruego que ya hice en la comisión pasada, que era que no se derribase la Nagusenechea de Romo hasta que se resolviese sobre el fondo del asunto. Veo que todo parece indicar que el derribo va a ser inminente y quiero reiterar mi ruego. Vale, de acuerdo. ¿Alguna cuestión más? ¿No?
Bueno, tenemos a una persona en el público que quiere coger la palabra. Por favor, adelante. Carolina, ¿le indicas por favor el micrófono para poner en marcha? ¿Nos indicas su nombre? Sí, eso. Había traído se unas identifica. Gracias. Gracias. Es que hablo mejor, me pongo nervioso. Ya, he traído, ostras, no he sido yo, ¿no? He traído 10 hojas. ¿No tiene para sentarse? Sí, pero que prefiero estar de pie, si Vale, no os perfecto. importa. No, adelante. Ahora hablar mejor. He traído 10 hojas, pensabais que no erais tantos, y es prácticamente, son las mismas hojas, es una presentación. Me llamo José María Gil Pondal, he venido varias veces y normalmente por temas relacionados con la Nagusi que estuve, con la Nagusi y fundamentalmente con el proyecto de centro intergeneracional que lo va a sustituir si nada, en el mismo sitio, si nada cambia. Y entonces la pregunta, puedo dejar aquí si queréis y cogéis o yo lo repartiría, pero bueno, por empezar a leerlo. Primero me presento en 3 párrafos, hago la pregunta y los demás son, digamos, los antecedentes como yo los entiendo. Empiezo entonces. El abajo firmante, José María Gil Pondal, vecino de Guecho, quiere conocer, entendiendo tener derecho a ello, cuál es en este momento la situación en que se encuentra el proyecto de centro intergeneracional de Guecho. ¿Qué importes están dispuestos de los fondos NEXT? ¿Quiénes los han recibido? Diputación y Ayuntamiento. ¿Cuándo, cómo y para qué se han dispuesto? ¿Y qué hitos y objetivos y plazos están comprometidos? Y el grado de cumplimiento de los distintos compromisos. Asimismo, quiere saber qué consecuencias se derivarían del incumplimiento de estos compromisos y el perjuicio que ocasionaría a Diputación y Ayuntamiento en cada caso. Debajo ya, aquí, esas son las preguntas. Abajo es: en febrero del 2020 nuestro Ayuntamiento destinó 3 millones de euros para el pago de su parte en el proyecto de centro intergeneracional. No conllevaba endeudamiento alguno conforme se insistió en hacerlo notar por parte de los responsables municipales. Pasado un tiempo, cuando ya comprometido el proyecto en manos de la Diputación de Vizcaya, copromotor y socio mayoritario del centro intergeneracional, que se lo había encargado a Aspiritura, se consideró, desconozco por parte de quién, la conveniencia de acogerse a la financiación que proveniente de los fondos europeos se había habilitado bajo el nombre de NEXT. Esto suponía el poder aprovechar los mismos cambiando la financiación ya prevista, así como el calendario del proyecto y ejecución del mismo centro generacional. La financiación inicial dependía solo de los promotores, Ayuntamiento y Diputación. Los fondos NEXT impusieron sus propias exigencias, cumplimiento de hitos, objetivos y plazos. Posteriormente, el incremento de costos ha obligado a la revisión de los acuerdos realizados en su día. Firmo y el tema es el siguiente. En el juzgado se ha ido la asociación de la que formo parte, pero vamos, no tengo que ver con ellos. El juez, el tribunal, el juez último en la sentencia, reprochaba, decidía, basaba la decisión en el interés social, por decirlo de alguna, o el interés general, por un lado, comparándolo con la de una asociación, y luego el otro era el daño que se podía ocurrir precisamente por esto de disposición de fondos y estas cosas. Pero para nada menciona qué daño se puede hacer, o sea, la sentencia no menciona nada en lo que quedamos. Y claro, yo me molesta, llevo ya mucho tiempo mirando y me es difícil entender dónde se refleja, porque a lo mejor tiene que ser el secretario del ayuntamiento, o sea, creo que es una cosa compleja y no fácil de buscarla, ¿no? Entonces eso, pues lo que quiero es saberlo, y sobre todo porque porque pueda a lo mejor llevarse y criticarla, o llevar al Supremo, a donde demonios se lleve, si es que se lleva la posibilidad que hay, y si puedo, como otras veces he hecho, aportar datos fidedignos o por lo menos con cierto criterio, que no sea simplemente el agitar, que me parece muy bien, es simplemente el agitar las manos, porque ese de que agitando las manos pues lo tenemos o se tiene más claro para evitar el derribo y digamos que en definitiva el acabado de la asociación, que es lo que al final nos puede ocurrir, que la asociación se disuelva,
acabado. Yo lo que quiero saber, aunque entiendo que es difícil que en este momento se me vaya a responder, bobo no soy y hay que dar un tiempo, pero como no sé otro camino que venir aquí a preguntarlo, amén, ahí lo dejo. Vale, pues esto es. Yo sí quiero responder. ¿Quieres decir? Ah, sí. Sí, no, yo primero agradecer el escrito. Lo segundo, es verdad que contiene un montón de preguntas y muchos datos. Yo he dado aquí dos, que son los plazos de la licencia de derribo y el plazo de la licencia para la ejecución de la obra, que son 2 y 30 meses respectivamente. A partir de ahí, si me permites, voy a ordenar hacer un escrito para comunicártelo. A los grupos también os pasé también el escrito que te envíe a ti y al señor Gil Pondal, porque hay algunos circuitos de carácter financiero que no sé cómo funcionan, ¿vale? O sea, no sé cómo es el ciclo. Estás preguntando por cómo es el tipo de la financiación, cómo viene. No sé cómo funciona el ciclo de financiación de los fondos europeos, ¿vale? Entonces, preparo la respuesta y te respondemos, ¿de acuerdo? Perfectamente, eso es. Gracias. Vale. Bueno, pues si no hay más preguntas, amaitutzat ematen dugu gaurko lurralde batzordea. Egun on guztioi, eskerrik asko.